Hola amigos, un buen día, me alegra saludarlos. Vamos a seguir desarrollando nuestro propósito, el estudio de las ideas políticas a nivel internacional. Ya lo hicimos, como lo hicimos lo de las escuelas de la economía, pero a partir de ahora vamos a estudiar la historia de las ideas políticas en nuestro territorio, desde la Nueva Granada hasta el tiempo actual. Y para esto debo iniciar refiriendo uno de los grandes próceres de la independencia, para nosotros el principal. Debo hablarles en este primer diapositiva de don Antonio Nariño, gran prócer de la independencia. Una persona autodidacta, estudioso, académico, filósofo, abogado, historiador, preocupado por la formación de una familia acomodada, criollo. Él observó de primera mano todo el proceso de la revolución de los comuneros, de la que ya hablamos acá, 1781. Viajó a Francia y de allí logró tener el acta de los derechos humanos y del ciudadano. Los trajo a Colombia y tradujo los derechos humanos y del ciudadano para los ciudadanos aquí en la Nueva Granada. Los publicó en un periódico que él mismo había fundado, La Bagatela. Esa acción, que fue respaldar todo el proceso de independencia, le conllevó a él una captura por parte de la corona española y una condena a prisión por 10 años. Fue recluido en el norte del África, pero de allí él logró escapar y viajó por Europa. Estuvo conociendo todos los procesos de independencia que se habían llevado a cabo en los Estados Unidos, en Francia, y algunos grandes académicos que lo respaldaron en Inglaterra. Como Napoleón Bonaparte tenía sometido al rey Fernando VII, él no pudo respaldar el proceso de independencia el 20 de julio de 1810 aquí en la Nueva Granada. Pero para el año 1811 él llegó al territorio de la Nueva Granada y asumió como gran líder la independencia, todo el proceso de independencia después del julio de 1810. Dos bandos se dispusieron. A la cabeza don Antonio Nariño del ejército centralista ubicado en Cundinamarca, y a la cabeza del ejército federalista don Camilo Torres, ubicado en Villa de Leyva, Boyacá. Eso generó unas disputas y la primer guerra civil que se halló sin haberse independizado. Ya estaban entrelazados en la primera guerra civil. El grito de la independencia fue el 20 de julio de 1810, y ya en 1811, un año después, sin haber alcanzado la independencia, sin haber consolidado la independencia, ya estaban en un proceso de una guerra civil entre centralistas y federalistas. Los centralistas, a la cabeza de don Antonio Nariño, velaban por una sola nación, por un solo ejército, por una sola constitución, en vistas de que en cualquier momento Napoleón Bonaparte dejaba libre al rey Fernando VII, o el mismo Napoleón con sus ejércitos, su hermano José Guillermo, que era Bonaparte, quien estaba en España, tuvo la intención también de venir a apoderarse de los territorios de América. Por una u otra razón, el general Antonio Nariño veía con claridad que lo importante era unificar la nación, un solo ejército, una sola nación para la defensa de cualquier ataque exterior. Sin embargo, los federalistas, a la cabeza Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano y otros más, propendían por un estado federal, de regiones, de estados. Esto generó lo que conocemos como la patria boba, que ya lo vamos a hablar en el siguiente video. Por ahora me interesa resaltar la vida de don Antonio Nariño. Él
En vista de que en el sur, en Pasto, Nariño, se levantó el ejército realista que estaba allí, pues los pastusos apoyaban a los españoles, veían gran identidad con los españoles. Él dejó aquí en Cundinamarca al general García Rovira y viajó a Pasto con su ejército. Pero allí ese ejército fue sorprendido y casi que él fue capturado, casi que su ejército fue copado por completo, por lo cual él no tuvo más opción sino entregarse a los pastusos. Como los pastusos eran los que lo buscaban a él, cuando viajen a ustedes a Pasto encontrarán el parque de Nariño y allí la consigna de don Antonio Nariño. Pastusos, si buscáis a Nariño, aquí lo tenéis. Y se entregó a los pastusos, fue capturado por el ejército realista y fue llevado nuevamente a España a otra prisión. Él estuvo 5 veces en la cárcel por todos los efectos de la independencia. Por eso es de reconocer que su vida la ofreció a los procesos de la independencia. Llegó nuevamente a los territorios de la Nueva Granada cuando se firmaba la Constitución de 1821 por el presidente Simón Bolívar. Y él, Simón Bolívar, nombra a don Antonio Nariño como vicepresidente, lo que no le gustó a la oposición que tenía ya el general Simón Bolívar. A la cabeza Francisco de Paula Santander fue un gran opositor de don Antonio Nariño y tuvieron unas disputas muy grandes y reconocidas por la historia. Don Antonio Nariño tuvo que ir al Congreso a defenderse de las acusaciones de unas dilapidaciones de unos dineros públicos. Él se defendió con todo el honor, con toda la gloria, fue reconocido como el prócer de la independencia, fue absuelto de los cargos y vino a fallecer en la ciudad de Villa de Leyva. Vamos a continuar con la segunda diapositiva y vamos a referir en esta segunda diapositiva el hecho histórico del 20 de julio, el 20 de julio de 1810. Con estos hechos del 20 de julio de 1810 se pretendía que la corona española perdiera su hegemonía sobre los territorios de la Nueva Granada. Ese era el propósito y el fin. Sin embargo, las consignas y lo que uno viene a entender bajo la óptica académica del libro del que les he venido refiriendo, don Indalecio Liévano Aguirre y entre otros historiadores, manifiestan que seguramente los criollos, más que la independencia, ellos buscaban el reconocimiento de la corona en beneficio de ellos, porque no estaban siendo reconocidos. Recuerden ustedes que en el video anterior les hablé que don Antonio Nariño, el gran prócer de nuestra independencia, no estaba en los territorios de la Nueva Granada, lo cual don Camilo Torres a la cabeza y los demás criollos, entre ellos Francisco José de Caldas, el sabio Caldas, Antonio Morales, entre otros más, se pusieron de acuerdo para enviar al criollo Luis de Rubio a la casa del señor Llorente. El señor Llorente, una persona de edad, avanzada edad, para solicitarle un préstamo de un florero. Pero ellos, los criollos, sabían que seguramente ya el señor Llorente les iba a negar el préstamo del florero. Ellos ya lo habían concedido y lo tenían así de claro. Y el florero era, en vista de la visita de dos oidores de la corona española, el señor Antonio Villavicencio y el señor José Montúfar, que venían de la corona española a visitar la Nueva Granada, todo lo pusieron de acuerdo para que un viernes, 2 de la tarde, en pleno mercado en Santa Fe, se levantara una sublevación en contra del virreinato de la Nueva Granada, del señor Antonio Amario Borbón, que era el virrey. Por lo cual los criollos se pusieron de acuerdo y enviaron a don Luis Rubio a la casa del señor Llorente para pedir el florero prestado. Y claro, como era entendido por ellos, ya lo sabían, el señor Llorente negó el préstamo del florero porque era muy costoso. Era un artículo que él había traído de España y era muy costoso y no lo prestó.
Eso hizo que los criollos se levantaran en pleno mercado y levantaran a todo el pueblo en contra del virreinato de la Nueva Granada. Así fue como lo planearon y así les salió. Efectivamente se sublevó el pueblo un viernes 2 de la tarde en una plaza de mercado cuando los campesinos están vendiendo y comprando sus productos, y además de eso, día de mercado, habían consumido trago, habían consumido todos los bebidas embriagantes de la época, y claro, el pueblo se sublevó y se salió de nicho, se salió de las manos de los criollos, se levantó el pueblo, y eso generó una presión en contra del virreinato de Antonio María Borbón. En esos mismos hechos aparece el tribuno del pueblo, don José Acevedo y Gómez, un autodidacta, un preocupado por la independencia también. Una persona académica que venía de Charalá, de donde habían ocurrido los hechos de los comuneros. Un personaje que identificaba y le preocupaba más la independencia que cualquier otro interés, contrario a los demás criollos que ya les he venido diciendo. Don José Acevedo y Gómez, que fue conocido en la historia como el tribuno del pueblo por su gran oratoria, lanzó una consigna que identificó el sentir de todo el pueblo ese viernes en la plaza de Santa Fe, y dijo así, abro comillas: ciudadanos de la Nueva Granada, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Ved los calabozos, y le señalaba a los calabozos, ved los grillos y las cadenas que os esperan. Eso hizo que el pueblo enardeciera. Si en ese día no triunfaban los sublevados a la cabeza de los criollos, y en particular el pueblo era el que iba a sufrir la cárcel que se venía por parte del virreinato. Por lo cual ese día triunfaron y consiguieron firmar el acta de independencia. Con toda esa sublevación que se hizo ese viernes 20 de julio de 1810, firmaron un acta de independencia entre los criollos y los españoles, el virreinato. Como ya les dije, la consigna era arriba el rey, abajo el mal gobierno. Esa primera acta de independencia fue firmada en lo que se llama en la historia el triunvirato, un gobierno de tres. Si era una verdadera independencia que los criollos propendían por buscar la independencia en beneficio del pueblo, pues seguramente no se hubiera firmado el acta como se firmó. ¿Quiénes firmaron el acta? Firmaron el acta Camilo Torres, el que comandaba los ejércitos federalistas, pues Antonio Nariño no estaba. El virrey Antonio Amari Borbón. Si estaban firmando la independencia, ¿por qué el virrey tenía que estar en esa firma de la independencia? O sea, él fue reconocido como uno de los presidentes del triunvirato. O sea, no fue una independencia. Y por último estaba Jorge Tadeo Lozano, un gran opositor también de don Antonio Nariño. Ellos tres firmaron la primera acta de independencia, y de ahí en adelante inicia todo el proceso de la independencia, pero estaba en el gobierno todavía el virrey Amari Borbón, que duró unos días. Cuando los criollos se dieron cuenta del error que habían cometido, pasados 5 o 6 días, a él lo retiraron del acta de independencia, a él lo sacaron del acta de independencia y volvieron a firmar un acta Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano y José Miguel Pey, otro criollo que apareció ahí, que más adelante va a ser, recuerden que José Miguel Pey fue uno de los que acusó a José Antonio Galán en el proceso de la independencia que iniciaron los comuneros allí en Santander. Entonces ellos tres, no amigos de Antonio Nariño, fueron quienes firmaron el acta de independencia y fueron los visibles en esa acta de independencia.
todo con el propósito de que la corona los reconozca y les permita ejercer los mandos, la administración de estos territorios de la Nueva Granada. Ese fue el propósito y ahí se firmó el acta de independencia. ¿Quiénes sí realmente se independizaron? Los cartageneros. En Cartagena se independizaron el noviembre de 1811, el año siguiente. Continuamos con el periodo de la Patria Boba. Este periodo de la Patria Boba es un periodo de los más, pues su mismo nombre lo dice, periodo de la Patria Boba. No se habían terminado de independizar de la corona española. Habían todavía residuos de respaldo, especialmente para el sur, hacia los españoles. Es decir, de cierta manera, don Antonio Nariño lo que pretendía era unir el país para hablar de una sola nación, un solo Estado y un solo ejército, una sola constitución, lo que fue imposible para el entendimiento de Camilo Torres y sus amigos y el sabio Caldas estando allí. Este periodo de la Patria Boba inicia desde 1811, cuando ya se inicia a desarrollar. Les hablé yo de Cartagena. Cartagena ellos sí se independizaron totalmente y se cercaron Cartagena y allí se ubicaron y sacaron a todo español de Cartagena. Ellos sí se independizaron y lo manifestaron públicamente a la corona española, lo que les trajo grandes repercusiones que ya lo vamos a referir. Pero en Santa Fe se firmó un acta de independencia bajo la consigna arriba el rey, abajo el mal gobierno, y entre ellos quien firmó el acta de independencia fue el virrey Antonio Amario Borbón. Es decir, independencia parece que no era la claridad de la independencia. En esta etapa de la Patria Boba se desata la primer guerra civil. No estaban independientes todavía y ya viene la primer guerra civil. Centralistas y federalistas. Centralistas, don Antonio Nariño en Cundinamarca, quien pretendía unificar el ejército, unificar un solo estado y unificar todos los estados en favor de la independencia, es decir, fortalecerse en el ejército para buscar la independencia. Y don Camilo Torres, desde Villa de Leyva, pretendía liderar el ejército federalista para darle autonomía a cada uno de los estados. En los estados de Magdalena, los estados en Antioquia, los estados de Cundinamarca. Allí les muestro un país más o menos como era un mapa, y ustedes pueden observar cómo estaban distribuidos los distintos estados. Los de verde respaldaban a don Antonio Nariño y los de rojo más o menos respaldaban la autonomía de los estados, el federalismo. Esto fue el periodo de la Patria Boba, fue un conflicto entre ellos mismos. ¿Qué consiguió? Que después de que fue capturado don Antonio Nariño, como ya les narré, en Pasto Nariño fue capturado y fue llevado a España. En 1815, cuando ya el rey Fernando VII logró independizarse de Napoleón Bonaparte, porque logró soltarse de la esclavitud en que lo tenía Napoleón Bonaparte allí en España, él volvió a organizar la corona, volvió a organizar las autoridades de la corona española y envió a América al pacificador, como ya les dije peyorativamente un nombre, porque fue el que vino a hacer una gran masacre. Llegó la época del terror para los territorios de la Nueva Granada, porque se presentó en Cartagena don Pablo Murillo en 1815. Con la llegada de Pablo Murillo en 1815, lo primero que, como la corona ya había escuchado de la independencia que habían manifestado los cartageneros, don Pablo Murillo cercó Cartagena, por completo la cercó durante 6 meses, y allí física y literalmente murieron de hambre más de 4.000 cartageneros. Más de 4.000 cartageneros solo podían comer lo que quedaba.
las ratas que quedaban, entre ellos los cuerpos que quedaban, porque Pablo Murillo cercó por completo. Cuando entraron los españoles a Cartagena, después del cerco que le hicieron, pudieron observar la cruda realidad. Cartagena había sido desolada por completo y ellos fueron los que realmente llamaron a la independencia de la Nueva Granada. Luego Pablo Murillo se inicia a mover desde el norte de Cartagena por el río Magdalena hasta llegar a Santa Fe y no encontró ningún obstáculo para volver a asumir a reorganizar las autoridades de la corona española aquí en los territorios de América y en la Nueva Granada en particular. Ese fue el periodo de la patria boba. El concepto de la patria boba, no nos habíamos independizado y ya estábamos en un primer conflicto de federalistas contra centralistas, mientras don Antonio Nariño purgaba cárcel en España. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte Andrade y Blanco, un criollo autodidacta, preocupado por la formación, conoció todos los filósofos de la Ilustración y se empeñó en la independencia de este continente. Él estuvo en la posesión que tuvo en 1804 Napoleón Bonaparte, cuando se autonombra emperador. Simón Bolívar vio el gran sueño que alcanza Napoleón Bonaparte y él se viene a los territorios de la Nueva Granada para buscar la independencia. Inicia con las primeras guerras allí en Venezuela, pero de allí sale derrotado. En la primera batalla sale derrotado como un coronel derrotado. Fue recibido en la Nueva Granada siendo un coronel. Él en primer momento respaldó los ejércitos federales de Camilo Torres cuando llegó aquí a la Nueva Granada, no estando el general el prócer de la independencia Antonio Nariño. Los primeros grandes respaldos que recibe el general Simón Bolívar fue de los afrodescendientes. Más de 400 afrodescendientes se unieron a su ejército con la promesa de que Simón Bolívar les hacía de la libertad de vientres. Dentro de sus lecturas, el propósito del general Simón Bolívar era conseguir la independencia del continente de Sudamérica y unir estas naciones. Él no contaba con Brasil porque Brasil estaba bajo el dominio de la corona portuguesa y, entre otras cosas, el rey de Portugal sí estuvo en Brasil, en Sao Paulo, y allí no tenían mayores problemas por buscar la independencia, es decir, tenían una directa afinidad con la corona portuguesa. En los demás países de América sí, al sur se levantó el general San Martín y él buscó la independencia de los países del sur, Argentina, Chile, Paraguay. El general Simón Bolívar, con su ejército, con más de 400 afrodescendientes y los demás indígenas que se unieron a su ejército, inició el proceso de independencia en cada una de estas 5 naciones que él independizó: en Venezuela con la batalla de Carabobo, en la Nueva Granada con la batalla de Boyacá, en Ecuador con la batalla de Ayacucho, en el Perú con la batalla de Bomboná, y en el Alto de la Paz, con esa misma batalla, logró la independencia de 5 naciones. En la primera asamblea que él cita en Angostura, él propone la unión de las 5 naciones independizadas. Ese era su propósito, ese era su objetivo final, pero fue siempre malinterpretado, entre otras cosas porque el modelo de economía que él implementó en un comienzo en los territorios de la Nueva Granada y en estos 5 naciones, el modelo de economía fue una economía proteccionista. Él buscó proteger el modelo de desarrollo económico colonial de estas 5 naciones.
lo que no le traía puertas abiertas al comercio. Es decir, buscar una economía proteccionista es buscar una economía de abastecer estas 5 naciones. Todo eso no fue bien entendido, bien interpretado, y buscó que algunos generales de su mismo ejército, a la cabeza del general Santander, Francisco de Paula Santander, se levantara en contra del general Simón Bolívar, el Libertador. En la fecha 28 de septiembre de 1828, estos militares que se levantaron en contra del general Simón Bolívar, entre otras razones porque cuando se firmó la Constitución de Cúcuta de 1821, ellos interpretaron que el general Santander, el general Simón Bolívar, pretendía autonombrarse emperador. Pero no ha sido, ningún académico ha concluido esto. Los planteamientos de Simón Bolívar fueron siempre unir la América para ser una gran potencia en Sudamérica. Esos fueron los planteamientos que se pueden extractar de los libros y de los escritos de los historiadores que han referido a este tema. Ese 28 de septiembre, Manuelita Sáenz, la libertadora del Libertador, quien lo acompañó desde la llegada a Quito hasta toda su vida, hasta su muerte, fue Manuelita Sáenz, y ese 28 ella fue quien lo libró del atentado que le hicieron algunos generales, entre ellos se presume el general Francisco de Paula Santander, que entre otras cosas salió exiliado. Otros fueron llevados a la muerte por encontrarse inculpables de este levantamiento. En ese mismo año, al mariscal Sucre, Antonio José de Sucre, fue atacado en el sur del país, entre Cauca y Popayán. Fue atacado y fue muerto el mariscal Sucre. Esa culpa se la endilgan al general Obando, José María Obando. Y esa muerte del mariscal Sucre, que era como su segundo, en Ecuador, y al parecer el que iba a suceder al general Simón Bolívar, fue lo que trajo una gran desilusión al general Simón Bolívar, y por eso fue que pretendió salir, se despidió de la Nueva Granada y pretendió salir por el puerto de Cartagena. Pero allí un español a quien siempre atacó fue quien lo refugió en su quinta, la quinta de San Pedro Alejandrino, y en 1830, el 17 de diciembre, fallece el general Simón Bolívar en la quinta de San Pedro Alejandrino. Primera, la Constitución de Cúcuta, 1821, la firma del general Simón Bolívar. Y con esta constitución recibe el nombre, ya nuestro territorio recibe el nombre de la Gran Colombia, que es la unidad de Venezuela, Ecuador, Perú y la Nueva Granada. Allí estaba Panamá. Es de carácter centralista, un solo ejército, una sola constitución, un solo estado. En lo económico es una constitución de proteccionismo económico para los artesanos y agricultores. La economía no era una economía boyante ni capitalista, ni nada, era una economía más de agricultura, basada en la agricultura y en algún comercio. Era una economía colonial. Y el general Simón Bolívar en esta constitución protege esa economía colonial que hasta ahora se iniciaba a desarrollar. Establece la división del poder público y refiere lo que ya vimos con el barón de Montesquieu, la división de las 3 ramas de un poder público. La rama ejecutiva, el presidente, él sería nombrado presidente en esta constitución; la rama legislativa, un congreso; y la rama judicial, unos magistrados. Para ser elegido congresista se requería, primero, una capacidad económica; segundo, saber leer y escribir. Era un cargo, una elección muy privilegiada para muy pocos en un país que
no había sido desarrollado en las letras para su entonces. Por lo cual el voto está limitado solo a estos ciudadanos, a los ciudadanos con capacidad académica o reconocimiento académico y con capacidad económica. De esta misma manera, ya lo he dicho, esta Constitución proscribe la esclavitud de vientre, es decir, la esclavitud de los nacidos esclavos. Pero la esclavitud seguía. Simplemente los hijos de quienes habían pertenecido al ejército independentista, de los afrodescendientes, ellos sí nacerían esclavos, pero sus padres ellos nacerían libres, pero sus padres sí seguían siendo esclavos, y si su padre era esclavo y él nacía, pues él seguía siendo esclavo, y el ejercicio se siguió repitiendo. Ya les dije cuando se llevó a cabo la independencia, la abolición de la esclavitud en Colombia, fue bajo la presidencia de José Hilario López en 1851. En esta Constitución también se instaura la pena de muerte para delitos administrativos de alto nivel o delitos por homicidios dolosos. Igual el periodo presidencial para esta Constitución fue 4 años en la Constitución de 1821. Esta primera guerra civil de la que vamos a hablar se llamó la Guerra de los Supremos y los Conventos. En la presidencia estaba don José Ignacio de Márquez, un seguidor del general Simón Bolívar. Esta guerra se desarrolla entre los años 1839 y 1842. El presidente de la entonces, José Ignacio de Márquez, decide recoger o retirar las tierras improductivas, especialmente las tierras que tenían los conventos, la Iglesia Católica, en donde en cada convento de estos no hubiese más de 8 católicos allí, fieles congregados allí en ese convento. Entonces el presidente produjo un decreto para retirar esas propiedades de la Iglesia Católica que no estaban generando ningún bienestar a la comunidad, para hacer allí colegios e instituciones educativas. Eso hizo que desde el sur el general José María Obando, entre otros, se levantara en una revolución buscando el argumento en defensa de la religión católica, buscando los argumentos, porque él era un liberal radical, que más adelante lo vamos a ver, pero buscando unos argumentos en razón a que ya les dije que el general José María Obando fue acusado siempre, la historia nunca lo ha aclarado, pero él fue acusado de la muerte del mariscal Sucre, mariscal Antonio José Sucre, fue acusado, y eso no le permitía llegar a Santa Fe para alcanzar algún día la presidencia. Él fue presidente posteriormente, pero en este periodo, aprovechando este decreto que emite el presidente Márquez en contra de los conventos, por eso la guerra se llamó los Supremos y los Conventos, en contra de la Iglesia Católica y de las tierras improductivas que la Iglesia tenía, fue que se produce este decreto, y por esa misma razón se levanta un ejército a la cabeza don José María Obando, se viene desde el sur del Nariño, de Cauca, para intentar atacar el gobierno central de José de Márquez. A la cabeza del ejército constitucional, legal, del presidente legal, estaba don Pedro Alcántara Herrán. Pedro Alcántara Herrán se opone al avance del ejército de José María Obando y lo logra someter. Después de la presidencia de don José de Márquez, asume la presidencia el general Tomás Cipriano de Mosquera.
del año 1845 a 1849, en su primer periodo presidencial, porque lo vamos a ver repitiendo periodos presidenciales de aquí en adelante, y una historia grande que tiene el general Tomás Cipriano de Mosquera en la disidencia de nuestro país. Él asume la presidencia como un conservador, seguidor del general Simón Bolívar, seguidor y defensor de las políticas del general Simón Bolívar. Y a él le sucede su yerno, quien había ganado la primera guerra civil, el general Pedro Alcántara Herrán. Entonces vamos a ir conectando la historia de nuestro país, que ha tenido un hilo histórico de algunas familias principalmente y reconocidas a nivel histórico, y las vamos a ir identificando. Muchas gracias. Hasta aquí este segundo video de la historia de nuestro país. Los invito para que sigan conectados, para que sigan muy atentos, porque vienen procesos políticos e ideas políticas, constituciones y algunos conflictos civiles en nuestro país. Muchas gracias. Pasen un feliz día.